Buenas tardes y bienvenidos. Damos paso a esta segunda sesión dedicada a encuentros con profesionales de cine español que mantienen una relación estrecha, sincera, profunda y duradera con el cine francés. Y contábamos desde el inicio con el deseo de que pudiéramos atender a Fernando Trueba, porque sabemos desde antiguo que siempre ha sido pues, un espectador o un director de cine que ha ido mirando allende los Pirineos, y hablaremos a lo largo de esta conversación de esta trayectoria personal y después hablaremos más concretamente de partida de campo de Renoir, y después de esta conversación veremos la película de la Renoir, que es un mediometraje. Indico que su duración es de menos de 40 minutos. Entonces, Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio que viene ya. Y quisiera empezar no hablando de tu trayectoria como espectador, cinéfilo, cuando eras quinceañero o veinteañero, sino directamente hablando de tu experiencia como director, porque es muy llamativo, son llamativas varias cosas. La primera es que, hasta donde yo sé, fuiste uno de los primeros directores de cine español en prestarle mucha atención al sonido directo. Y resulta que desde el año de las luces, si mal no recuerdo, incorporaste a tu equipo de sonidistas a personas como Jean-Claude Lourdes, Pierre Gamet, Gilles Hortion, Bernard Morey, y esto ha sido, digamos, algo periódico en tu filmografía. Y quisiera saber qué te llevó a tomar esta decisión, por qué deseaste contar con sonidistas que fueran franceses. Bueno, pues en realidad aquí hubo sonido directo en la época de los estudios, en los años 30, en la época de la República y tal, que se rodaban las películas en sonido directo, pero eso se perdió. Luego, ¿no? En toda la época de la posguerra se dejó de hacer, no sé si excepcionalmente había películas que se rodaban en sonido directo, pero se cayó en el doblaje de una manera muy bestia, y a veces hasta doblando a los actores con voces que no eran la suya, ¿no? Por ejemplo, esto que es más una cosa más costumbre italiana, ¿no? Por ejemplo, es muy típico de toda esa época que se conoce como el destape, o incluso anterior, porque el destape ya es de la transición, aquellas historias de actrices que a lo mejor pues, eran una miss, o que las cogían por muy guapas, o porque era la novia del productor, y luego la doblaba una actriz, ¿no? Una dobladora. En España se había abandonado el cine directo. Entonces, lo retoma, yo creo, o sea, no sé, puedo cometer algún error histórico, esto lo retoma Saura, en un momento, a mitad ya de su filmografía. Yo creo que cuando, a través de Geraldine va a Chaplin, algún rodaje de Altman, de Robert Altman, y se fascina por la técnica. Incluso sé que él traía micrófonos a veces de por ahí. Y entonces empieza a trabajar con un técnico español y eso, y luego ya hay una generación que es anterior a la mía, tipo Colomo, Antonio Drobe, en algunas cosas que empiezan a usar el cine directo. Yo me parecía que yo era un enamorado del cine directo, pero me parecía que el sonido que se estaba haciendo aquí era un poquito... o sea, no tenía el estándar que a mí me parecía de calidad, ¿no? Me parecía que de repente bajaba un personaje unas escaleras y parecía que estaba bombardeando realmente. Todavía era muy precario, estaba comenzando, digamos, aquí a hacerse esto, ¿no? Y no se le daba al sonido directo espacio, no se le cuidaba, no se le daba tiempo tampoco al técnico. Y yo me fijaba que en las películas francesas el sonido directo a veces era muy bueno, ¿no? Y entonces una vez, esto que ves, dices, qué bueno es el sonido de esta película, y miré el nombre de la persona que lo había hecho. Yo todavía no era director, o sea que lo miré por hacer algo. Y otro día que veo otra película que me llama la atención el sonido, y veo que es de la misma persona. Y ya dije, este tipo realmente hace unas cosas. Y cuando hago mi primera película, el productor, que era Fernando Colomo, me pregunta quién quiere de director de fotografía, y yo le digo, bueno, eso no es tan importante, lo que yo quiero es que el sonido lo haga este señor, y digo, Pierre Gamet. Y ya ópera prima viene Pierre Gamet a hacer el sonido, ¿no? Que él en esa época
Luego empezó a hacer todas las grandiosas películas francesas, las de Cyrano de Bergerac, Jean de Floret y todo eso, pero en aquella época él trabajaba en películas más pequeñas, independientes, con Bertrand Mandefanter, con Alan Tanner, con Laurent Heinemann, con Rivet, con un tipo de cine más de autor puro y duro, ¿no? No que el otro no sea de autor, pero ya de autor casi a Hollywood, ¿no? Y entonces ahí empezó una colaboración con Pierre que duró hasta El artista y la modelo, que fue la última que hicimos juntos porque él falleció luego, y para mí fue como un hermano, ¿no? O sea, y algunas veces cuando hacía películas con otros era porque él estaba liado de repente en una película de 6 meses y tal, no podía venir, y entonces incluso hablábamos de a quién íbamos a llamar para que viniera en su lugar, lo hablaba con él, ¿no? Y así trabajé con otros. Quedándonos un ratito más con el sonido, ¿tú crees que esta importancia del sonido viene también del cine documental que tenía mucho más peso en Francia que aquí? Por ejemplo, sé que siempre le ha gustado Jean Rouge. ¿Crees que le gustar y su uso del sonido? Pero Jean Rouge doblaba mucho, salvo cuando hacía Chronique d'un été o cosas así, pero de repente películas de estas, los que hacían África y tal, estaba la mitad doblado. Había mucha voz en off, pero dobladas no estoy seguro, ¿no? Había algunas. O sea, Jean Rouge, que para mí es un genio, y es un tipo que coge el cine con una frescura y con una desenvoltura, ¿no? Porque lo usa, o sea, lo empieza usando como antropólogo y encuentra un juguete, ¿no? Y entonces decide seguir jugando con el juguete. Y claro, esas cosas que él hace tan libres, tan frescas y tienen una gran influencia en la Nouvelle Vague luego, ¿no? Y que no siempre se le ha reconocido. Yo creo que Godard cogió muchísimo de Jean Rouge, como cogió muchísimo de Guy Debord o de tal, y bueno, y el arte es eso, coger de los que te gustan, ¿no? Pero ¿por qué vamos a Jean Rouge? No, yo no lo veo tanto, mucha relación con el documental, fíjate. O sea, porque también se hacía mucho documental a veces doblado, ¿no? De voces en off, de esas cosas y tal. Yo creo que es más el amor a la voz del actor, el amor a la comedia, ¿no? Y eso, los grandes del sonido directo siempre son gente enamorados de la voz humana. Del tempo. Exacto. Yo recuerdo Pierre Gamet cuando oye hablar en una de nuestras películas a Fernán Gómez, el primer día que habla y me mira y dice, esto yo pago por grabar esta voz. Esta colaboración con los llamamos técnicos, que quizás es una forma un poco despectiva, pero bueno. También te ha llevado a colaborar con Antoine Jouvel, el compositor. Sí. ¿En qué películas te fijaste? Pues mira, en Pierrot le Fou, la música de él era maravillosa, en varias de Truffaut que hicieron, aunque él no se llevó muy bien con Truffaut, hicieron 3 o 4, de Sevolé, Domicile Conjugal, en El Niño Salvaje, aunque era la música de Vivaldi, la arregló Antoine y tal, pero él tenía mejor recuerdo de sus 2 colaboraciones con Godard, en Pierrot le Fou y en Weekend. Pero fíjate, había una película, la primera vez que yo llamo a Antoine es para El sueño del monoloco, y entonces por la música que le llamo es por la música que había hecho para La Mort en Direct de Bertrand Tavernier, y ahí había una música un poco a la Bernard Herrmann, un poco ese tipo de... Sí, no era el Antoine típico, ¿no? Había algo ahí, y me pareció que era el músico ideal para la película. Y también ahí nació una colaboración y una amistad maravillosa que duró mientras vivía todo. De hecho, El sueño del monólogo está basado en una novela de Christopher Frank. Es decir, que tú tenías, imagino que bastante soltura para leer la novela en francés, ¿no? Sí. Fuiste siempre un lector. Christopher Frank era un inglés, sí, lo sé, que vivía en París y escribía en francés. Claro. Muy curioso.
gran tipo también. Y sí, ¿qué me preguntabas de él? No, que justamente estas colaboraciones también te han llevado a elegir una novela como es la de Christopher Frank. Y aparte de Antoine Domen, de los sonidistas, ¿cómo no? Llegaremos a Jean-Claude Carrière. A Jean-Claude Carrière, a Jean Rochefort, claro, a los actores. A Galabri también. Claro, incluso antes, y en el Mono Loco aparecían Ariel Dombal, Anemone, me parece. Ariel Dombal, Anemone, Daniel Secaldi. ¿Esto fue en referencia a Besos Robados, que tanto te gusta? ¿Fue por el gusto de...? Obviamente, Secaldi, que en la de Antoine Doinel es este suegro tan simpático, pensé, yo quería un productor que, aunque su comportamiento y las cosas y sus razones eran ocultas e inquietantes y oscuras, pero que en su exterior fuera un hombre afable, simpático, amable, como suelen ser los productores, ¿no? Hasta que uno entra en los cajones y abre los armarios y descubre cosas como en todo el mundo tiene sus dossiers ocultos, ¿no? Y Secaldi era perfecto para eso. Yo quería que tuviera esta cosa paternal, simpática, sociable. Entonces hablábamos de Jean-Claude Carrière. Me da la sensación de que, bueno, Jean-Claude Carrière ha escrito casi 150 guiones, pero que lo elegiste más por guiones como Balmont, Miro en Mayo, más por esta característica tan especial que tiene de darle gravedad a la ligereza y a la inversa, que te podría interesar, ¿no?, para el artista y la modelo. ¿Puede ser algo así? Te voy a decir, le elegí porque siempre había tenido ganas de trabajar con él. Nos habíamos conocido, me había caído muy bien, pero me gustaba mucho su trabajo y de repente, claro, hay gente que te gusta mucho pero que no tienes la oportunidad nunca de trabajar, no tienes el proyecto. Me pasa a veces con actores. Hay actores que yo admiro mucho de aquí, con los que he trabajado, y actrices. Pero de repente había una cosa que también era muy importante. Por supuesto, la calidad de Carrière, su vinculación también con España a través de Buñuel, y con todo eso tenía una cierta tal, y que conocía bien una parte del cine español, pero también había una cosa para mí muy interesante. Tenía la edad del personaje. ¿Sabes? Yo esa película la fui posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta escribirla, teniéndola muy clara en mi cabeza, porque pensaba que meterte dentro de un personaje de 80 años, si tú tienes 30, es como corres mucho riesgo de patinar, ¿sabes? De no sentir las cosas que sientes. Ahora que yo voy a hacer 65 el mes que viene, yo ya tengo una ventana abierta a eso, ¿sabes? Ya veo en mí mismo y en gente a mi alrededor esas cosas con claridad ya meridiana, ¿no? Pero me venía muy bien escribir con alguien que, además de ser un gran guionista, tenía la edad del personaje, con lo cual me iba a asegurar que no iba a haber ninguna tontería de estas, o ninguna cosa de estas que poéticamente uno adscribe a un artista viejo, ¿sabes? Y a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Entonces ahí se creó una complicidad muy bonita con Jean-Claude para eso. ¿Cómo fue el proceso de coescritura? Porque él es un hombre que ha trabajado con tantísimos directores y con estilos tan distintos que tiene una gran libertad. Entonces, ¿cómo os habéis planteado trabajar juntos? ¿En qué consistía la labor? Pues yo le conté la historia y le dije si quería escribirla conmigo. Le encantó y me dijo, ¿me puedes esperar 2 meses que tengo que acabar un libro que tengo que entregar? Y le dije, sí, si vas a escribir conmigo te espero lo que haga falta. Y entonces esperé esos 2 meses y empezamos a escribir en su casa, ¿no? Yo me fui a París y entonces iba por las mañanas a su casa, escribíamos por la mañana, comíamos juntos y luego un poquito, otro rato por la tarde, así cada día, ¿no? Así escribíamos. Y debo decir que él lo definió mejor que nadie, porque cuando acabamos me dijo, ¿sabes que tengo la impresión de que no hemos trabajado? De que no hemos estado trabajando, que todo este tiempo hemos estado charlando, tú contándome cosas de tu infancia, yo contándote de mi vida,
hablando de España, yo hablando de Buñuel, el otro tal, no sé qué, y dice, y es como si mientras charlábamos hubiéramos plantado una semilla aquí en el jardín, ¿no? Y de vez en cuando nos dábamos cuenta que estaba ahí, le echábamos un poco de agua, o le cortábamos una ramita, o no sé qué, y de repente ya la planta es así, ¿no? Y ese era el guión, ¿no? Y me gustó mucho esa comparación, porque en el fondo yo quería, una cosa que le propuse a él al principio, que le dije, mira, yo que adoro Buñuel y me encanta el humor de Buñuel y todo eso me divierte muchísimo, digo, es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer en esta película. Aquí toda esa ingeniosidad, toda ese sentido del humor, esa imaginación, esa dramaturgia, manipulación de la construcción de la historia, todos esos trucos tan divertidos, todo eso tenemos que dejarlo de lado. Digo, a mí, tú que eres el guionista de Buñuel y yo que soy enamorado de la comedia y que me encanta hacer comedia, porque esta película va de otra cosa. Y todo eso no nos vale para hacer esta película. Y él lo entendió, eso muy bien. ¿Tú eras consciente cuando, bueno, sí, pero hasta qué punto eras consciente de que en esta película el artista y el modelo confluyen, al menos desde mi punto de vista, no sé si llamar las influencias, pero digamos tres gustos, ¿no? Por un lado estaría Truffaut, el del pequeño salvaje, en el personaje de la chica, hay algo que remite a la persona de la fotografía, la de Mouchet y de Alejandra Baltasar, y hay algo que remite a Renoir también en estas secuencias aparentemente poco construidas, donde justamente fluye la vida, ¿no? ¿Es algo que tenías en mente o que descubriste poco a poco, o viéndola terminada, o cuando los demás te lo van diciendo? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando haces una película, toda la gente a la que admiras no viene allí a echarte una mano, ¿sabes? Lo que pasa es que ya te han ayudado antes, te han ayudado a ser quien eres, ¿sabes? De alguna forma han moldeado tu gusto, tu estilo. Todos somos las cosas que nos gustan y las que nos disgustan también, ¿no? Como decía Valéry, ¿no? Que decía que el gusto está hecho de mil disgustos, ¿no? Pues también, eso también nos moldea. Ahora, si te parece, volvamos atrás, es decir, cuando tienes 15 o 20 años y te empieza a apasionar el cine, en Madrid, imagino que entonces habría pocos lugares, pocos cines donde ver películas subtituladas. Entonces, ¿cómo fue tu descubrimiento del cine francés? ¿Hacia qué tipo de directores te fuiste lo antes posible? ¿Y cómo se fue consolidando esta cinefilia y esta fidelidad de este cine? Pues mira, yo recuerdo cuando se estrena El niño salvaje de Truffaut, que es una película que yo siempre digo que fue clave en mi vida, porque las películas no solo es la importancia en sí mismas que tengan, sino la coincidencia cronológica con tu vida, ¿no? ¿Cuándo la viste? ¿En qué edad? ¿En qué momento? Todo, o sea, a lo mejor hay una película que ves a los 60 años y te gusta, pero no te marca de una manera. Ahora bien, cuando tienes 15, que eres una hoja en blanco, ¿no? Pues de repente ahí las cosas es cuando te marcan, cuando eres joven, cuando te estás haciendo, ¿no? Tanto los libros como libros que has leído en esa época se convierten en tu Biblia, ¿no? Y yo recuerdo que El niño salvaje, yo leía en los periódicos con 15 años que ya habían dado el premio de Valladolid y leía una entrevista con Truffaut y una revista tal, y no sé qué, y yo la esperaba que se estrenara, y ya el día que se estrenó hice pellas, no fui a clase y no podía esperar, me fui a la sesión de las 4 al cine Alcalapadas, que estaba allí, era un cine gigantesco, ¿no? Es un teatro ahora creo, no sé, porque después ya hemos estirado, se lanzaba, yo qué sé. Y me fui a ver el niño salvaje allí, ¿no? ¿Sabes? O sea que ya está muy unido al principio mío como cinéfilo, a mi descubrimiento del cine. Si te parece, como he elegido una escena del pequeño salvaje, veámosla, porque creo que ilustra, espero, bastante bien ese amor que le tienes a la película. Entonces nos dejamos un ratito y vemos.
¿Qué sientes cuando vuelves a ver alguna escena de esta película? Es que no me canso de verla, ¿sabes? Es una película que forma parte absolutamente de mi vida, ¿no? Y no solo por Truffaut, me doy cuenta la luz de Néstor Almendros en esta película, para mí es algo, una belleza increíble, que por cierto la rodaron con negativo de color, pensando que la película iba a ser ya en blanco y negro. Y Truffaut nunca, y Néstor Almendros decía que era la mejor fotografía que le había hecho en su vida, en color, y le pedía a Truffaut, por favor, siempre que dejara tirar una copia, una sola, y nunca se lo permitió, ¿no? Porque para Truffaut era una película blanco y negro. Aparte de Truffaut, ¿hubo otros directores importantes para ti? Fue muy importante en esa época de formación Bresson. Bresson también hubo un momento, además eres muy joven, que desarrollas casi un cierto fanatismo, menos mal. Una obsesión casi, ¿no? No, obsesión, tampoco era tan tal, pero sí, hay algo en Bresson, en la medida en que Bresson era un punto y aparte, no era alguien que estaba, hacía cine, pero estaba fuera de lo que hacían los demás, ¿no? Que hacía otra cosa, no sé cómo, bueno, nos llevaría eso horas. Pero sí, Bresson me cautivó el que alguien buscara la pureza y el estilo de una manera tan obsesiva, ¿no? A veces equivocándose y otras acertando al 100%, pero lo que él era genuino y lo que hacía no se parecía a nadie, ¿no? Era un ser único y su cine era aún más único que él. De hecho, menciono que el mes pasado, cuando invitamos a Gena Rosales, la película que había elegido era Pickpocket, justamente, de Bresson. Sí, yo cuando era jovencito le iba a visitar a su casa en París y charlábamos allí, era encantador porque yo era un pelana de 19, 20 años, 21 y echábamos la tarde hablando y me contaba cosas increíbles y es un recuerdo para mí de los más bonitos que tengo. ¿Pero te hablaba de sus rodajes, de sus películas, o hablabais de asuntos muy distintos? Hablábamos en general, pero a veces hablábamos también de rodajes de películas ya hechas o de películas que quería hacer, ¿no? Por ejemplo, recuerdo varias veces hablar de una película que era Genés, que quería hacer sobre el Génesis, y él tenía encima de la chimenea unas reproducciones en blanco y negro de Adán y Eva de Mantegna, parece, ¿no? Y que eran como su imagen de la película. Era lo que le guiaba en ese guión, ¿no? ¿Y una vez empezaste a dirigir, deseaste mostrarle tu trabajo o...? No, al contrario. Al contrario, ¿no? La vergüenza que me daba. O sea, nunca se me hubiera ocurrido enseñarle nada. Pero recuerdo que cuando hago mi primer corto, y la siguiente vez que le veo ya había rodado en un corto cutre. O sea, no os podéis imaginar, con una cámara de 16 prestada, sin sonido, rodado con iluminación, un flexo de esto de leer, de la mesa y tal. O sea, y con 4 planos, ¿no? Una especie de comedia cutre y pequeña. Y entonces él me dice, ¿cuándo vas a rodar un corto o hacer algo y tal? Me pregunta, y entonces yo me pongo colorado como un tomate y le digo que he hecho un corto, ¿sabes? Y esto me produce una vergüenza y un rubor que todavía me acuerdo y tal. Y él se da cuenta de la vergüenza y me dice, ¿qué es? Y entonces más rojo todavía, rojo oscuro. Digo, no, bueno, es una comedia. Y entonces me vio tan afectado que para consolarme me dijo, mi primera película también era una comedia. Dice, es un corto que hice con un payaso llamado Babi y que se ha perdido y dice, felizmente ha desaparecido y luego lo acabaron encontrando años, yo creo después de morir el desafío público, ¿no? O sea, pero él me dijo eso como para, no te preocupes, esto le pasa a cualquiera. Y cómo no, deberíamos hablar de Renoir. ¿Cómo fue tu encuentro con su filmografía tan nutrida, tan vívida y que te ha
acompañado hasta ahora, hasta el punto de que elegiste Petite Campagne como, si no tu película favorita, una entre tus favoritas, ¿no? Y había más películas de Renoir. ¿Cómo fue este encuentro? Pues mira, yo creo que a Renoir le descubro en la televisión, en el cineclub ese que había en la segunda cadena, en el UHF, los domingos por la noche, que además las pasaban con subtítulos, cosa que era maravillosa. Y luego inmediatamente alguien me comentó que existía una cosa llamada Filmoteca, ¿no? Y yo, ¿y eso qué es? Y tal. Entonces, la Filmoteca en aquel momento estaba en el tercer piso o el cuarto piso del Ministerio de Información y Turismo, donde ahora está Defensa, ahí en la Castellana. Y entonces me acuerdo de ir ahí y no me dejaban entrar porque había que tener 18 años. Y no sé cómo me las apañé para convencerles y hacerme amigo del señor que estaba en una mesa. No había una taquilla, había un señor sentado en una mesa. Y ya iba y fui, precisamente, debuté con un ciclo de Renoir, de 5 o 6 películas, un ciclo así muy pequeñito, porque había una proyección a la semana. O sea, no había como ahora, no había una sala continua. Y ahí fue donde, en la televisión, y ahí donde por primera vez vi Renoir y me enamoré. Y yo creo que la película desde el principio que me vuelve loco es Petite Campagne. También French Cancan, luego La Gran Ilusión. Y por ejemplo, me doy cuenta que tardé en apreciar, aunque yo decía desde el principio que me gustaba y era una obra maestra, pero tardé en apreciar la regla del juego, probablemente por mi edad, porque para apreciar la regla del juego hay que ser un poquitito adulto, un poquito por lo menos, ¿no? Y si mucho, mejor todavía. ¿Sabes? Si tienes 70 años, mejor que si tienes 30. Entonces, Renoir se convirtió en una película que yo adoro, tengo adoración, que es Tony, que es una película, eso que hablábamos de la frescura de Jean Rouch, o la frescura que puede tener la Nouvelle Vague y tal, la frescura de Tony es insuperable. Es la película de la que nace todo, de la que nace el neorrealismo italiano, de la que nace la Nouvelle Vague, de la que nace tantas cosas, ¿no? Es prodigiosa y sigue siendo moderna, real. Nunca envejecerá. Sin duda. Si quisiéramos presentar, aunque mínimamente fuera Petite Campagne al público, ¿qué te gustaría decirle a las personas aquí sentadas? Bueno, es una película de la que, por un lado, no habría que decir nada, porque es tan sencilla, ¿sabes? Es como mirar un paisaje, es decir, ¿cómo se puede contar la belleza de la vida en tan pocos minutos? Y la tristeza de la vida en tan pocos minutos, y la alegría de la vida, todo a la vez en tan pocos minutos. La promesa de felicidad y la infelicidad, ¿no? Es un concentrado muy curioso, pero claro, es muy tentador en una película como esta, aparentemente tan modesta, tan pequeña, que creo que dura 38 minutos, entretenerse en las anécdotas que la rodean, porque vamos, no creo que que la película más grandiosa de Hollywood tenga un anecdotario más interesante que el de Petite Campagne, ¿no? Para empezar, pues porque es una película producto del amor, de un productor enamorado de una actriz, y de una actriz que no le da bola, ¿sabes? Y nunca se la va a dar. Y la actriz mencionó que Sylvie Bataille era entonces la esposa del escritor Georges Bataille y luego fue la compañera del psicoanalista Jacques Lacan. Sí, cuando estaba de libertad condicional cuando hizo Petite Campagne, porque se había separado hace 2 años de Bataille y faltaban 2 años para que se enviara con Lacan. O sea que esta la hace justo en medio del paréntesis, en ese paréntesis tan curioso. Pero se llevaba muy bien con Bataille, que iba por el rodaje y de hecho sale en la película, ¿no? En esta película, supongo ya muchos lo sabéis, Cartier-Bresson era el fotofija. Élie Lothar, que había hecho la fotografía 2 o 3 años antes de las Urdes de Buñuel, era el fotofija. Jacques Becker, Allegret, eran los ayudantes de dirección.
Visconti, que era un chico joven, aristócrata italiano, que le gustaba el cine, pero que no tenía oficio ni beneficio, era lo que se llama el atrecista, y como no había una persona de vestuario, pues también ayudaba en el tema del vestuario, ¿no? Y es muy curioso porque durante el rodaje de esta, y soñaba con hacer algún día una película, durante el rodaje de Imperti de Campaña, Renoir le pasó una novela americana, que le dijo: aquí, esta es una historia buenísima, y le pasó El cartero llega siempre dos veces, con la que luego él hizo Obsesione, sin nunca reconocerlo públicamente, o sea, en los títulos de crédito nunca lo puso, y James Cain, el autor, se pasó pleiteando contra Visconti el resto de su vida hasta que se murió, porque le reconocieran que la historia era suya y se la habían directamente robado. Y bueno, pues eso, Sylvia Plath, que era una mujer, no era como estas que hablábamos antes, una Miss Francia ni nada, era al contrario una mujer muy inteligente, atractiva, pero no ninguna vedette de estas, ninguna superestrella, pero una mujer muy, muy inteligente el productor, Braunberger, se enamoró de ella locamente y hace esta película para intentar ligar con ella, yo creo que aprovechando que estaba en este momento sola y ella no le hizo nunca caso, ¿no? Y él sufría mucho todo esto. Y luego, mientras rodaban esta película tan bonita en el verano, que era una película soleada, llovía todos los días. Entonces no se rodaba, se iban pasando de presupuesto, tenían que esperar el sol, y de repente estalló la guerra civil en España. Y Renoir, aunque estaban a una hora de París, pero es a una hora hoy, entonces debía ser un ratillo más, se metió en los comités de defensa de la República, de apoyo a la República Española, entonces se pasaba más tiempo en París en reuniones políticas que en el rodaje, y el equipo y los actores estaban allí en el sitio de rodaje abandonados, a su suerte, porque Braunberger se jactaba de que dice: joder, qué águila fui en esa película, les contraté no por sesiones, sino a todo el mundo por la película, con lo cual no podían escaparse, ¿no? Entonces, era una película, pues eso, que podría no haberse nunca rodado, ¿no? Entonces la acabaron rodando, pero quedaron algunos planos que no se rodaron, 3 o 4 planos, así. Y Renoir se fue a hacer una película a Italia, se fue a hacer Los bajos fondos. Tenía otras ofertas de películas más gordas que esta pequeña película, mediometraje, etc., ¿no? Y se fue por ahí a rodar, y esos planos los acabó haciendo Alegret y Becker, que eran los ayudantes, que luego fueron directores muy conocidos. Y curiosamente no están montados los planos porque en uno de ellos se saltaron el eje. ¿Sabes? Que es esto de cuando el eje de las miradas y tal, o sea, cosas de director principiante que tal. Entonces Renoir se olvida de esta película y deja de hablar, no la cita ni cuando en las listas de sus películas deja de figurar. Y todo el negativo, las latas del negativo sin montar, se quedan en un depósito, en un lugar de la Cinemateca que luego acaba siendo bombardeado, pero la mujer que cuidaba de ello había bajado las latas al sótano y se salvaron de los bombardeos, entonces acabaron en la Cinemateca después de la guerra. Y un personaje muy interesante que vais a ver en la película haciendo el papel de posadera, o sea, en la película sale Renoir haciendo del dueño de la posada y su mujer Marguerite haciendo de la posadera. Bien, entonces esta Renoir, podemos dividir, hay gente que divide su obra en época muda, época francesa, época americana, época no sé qué. Yo creo que la manera más correcta de dividir la obra de Renoir es por sus mujeres. Renoir tiene a lo largo de su vida 3 mujeres y su cine se puede dividir según ello. O sea, el primer Renoir, ¿quién es el primer Renoir? El hijo de un pintor famosísimo, un señor rico, aunque el padre ha sido pobre toda la vida, pero al final pues tienen cuadros de Cézanne, cuadros del padre, cuadros de Monet, o sea,
y nadan en la abundancia que al padre le faltó durante toda la vida. Y es un niño rico que puede permitirse el lujo de hacerse director de cine, y se hace director de cine por amor, porque una modelo de su padre, Catherine Hesling, se casan y ella sueña con ser actriz, y él dice, pues vamos a hacer una película, y compran una cámara, y hacen una película, y lo hacen dos, y lo hacen tres, y ese es el primer Renoir, un chico rico que le gusta el cine, obviamente, pues como le gustaba el jazz, le encantaba Louis Armstrong, le encantaba, bueno, y los coches, lo que le gustaban a los jóvenes entonces, ¿no? Y rueda para dar placer a esta hermosa mujer con la que se ha casado. Entonces ese es el primer Renoir, y con eso no lo quiero desvalorizar, porque esas películas algunas tienen un encanto tremendo y son preciosas, algunas de ellas. Y incluso la primera ya es muy bonita, La Fille de l'Eau. Tiene esas imágenes del río y de la barca y tal, que son increíbles. Entonces, cuando este es un Renoir, pues más, no voy a decir frívolo, pero quizá más superficial, más que se va poco a poco encontrando a sí mismo y dándose cuenta que el cine es el lenguaje que a él le conviene para expresarse, ¿no? Se encuentra a sí mismo en el cine, al que llega por esta casualidad sentimental. Entonces, luego tiene una segunda mujer, que es Marguerite Toulet, que es montadora. Y esta segunda mujer es comunista, es una militante y es una mujer fuerte y tal. Y Renoir, que es un hombre fácil de influenciar, y es un hombre agradable, de estos que nunca discute, que cuando se enfada lo más que hace es enfurruñarse, pero vamos, no es un tipo colérico ni autoritario ni nada, totalmente sofronizado e influenciado por su segunda mujer, se convierte en los años 30 en el cineasta del Frente Popular y hace todas sus obras maestras, en realidad, yo diría, salvo alguna. O sea, es que hace seguidas. Yo creo que en la historia del cine no ha habido ningún director que en 10 años haga tal cantidad de obras maestras como es La Chienne, como es Tony, como es La Regla del Juego, como es La Gran Ilusión, como es, bueno, todas las que hace, Partido de Campaña y tal. Esa es la década prodigiosa. Si alguna vez ha habido una década prodigiosa, es la de Renoir. Y cuando él acaba yéndose para Estados Unidos y tiene su tercera mujer, que es Dido Renoir, Dido Freire, pues la influencia de esta mujer hace que el tercer Renoir ya no sea militante, sino al contrario, sea un Renoir humanista, un poco panteísta y bastante espiritual, o sea, como se puede ver en películas como El Río, la que hace en la India, o en algunas de las películas que hace en Estados Unidos también, todo eso. O sea que yo creo que es un hombre que se le puede dividir su cine de esta manera, ¿no? ¿Y por qué contaba yo esto? Porque simplemente te pregunté por Partido de Campaña y te lanzas, pero está muy bien. No, por eso que esta película es valiosísima. Está llena de historias, está llena de historias, y a la vez es una historia de Maupassant, ¿no? Que todos los cuentos de Maupassant ocurrían en esa misma zona. Todos estos cuentos de los Canetier y los barcos y de hecho, Renoir fue a rodar a orillas del Loing, que es un afluente del Sena, donde precisamente su padre iba a pintar. Claro, y su padre y Maupassant se habían conocido, y hay comentarios de uno sobre el otro, y que eso también es muy bonito. O sea, llega esta historia de una manera muy natural, muy natural. Y yo digo, fíjate, es curioso porque cuando Renoir se va a América y Braunberger se encuentra con esta película inacabada, este material que nunca se ha montado, coge a Marguerite, a la ex mujer de Renoir y montadora, y ella es la que monta, ¿no? Y entonces llaman a Cosma, a Joseph Cosma, que era quien iba a hacer la música si la película se hubiera hecho, y Cosma escribe la música maravillosa de la película, con la canción sin letra esta que canta Germain Montero, y todo esto sin estar Renoir. Renoir, esto es una cosa que se ha olvidado completamente de que existe y a la que no da la menor importancia.
para completar los agujeros le meten 2 rótulos a la historia. Pero antes de eso, Braunberger decide convertirla en un largo para poderla explotar. Y contratar a Prever. Contrata a Prever, Prever escribe el guión. Esto es antes de Renoir irse, ¿no? Renoir llega a reunirse con Prever y a leer ese guión. Y dice, no, hombre, no, esto no se va a hacer y tal. Claro, hubiera sido un mecano, ¿no? Una cosa horrible que se hubiera alargado esta película, ¿no? Y bueno, entonces este montaje de Marguerite finalmente se estrena 10 años después y... Pero por eso mismo en el cartel la fecha que se pone es 46, cuando la película es del 36. Exacto. Y entonces la acaba estrenando, ya no me acuerdo cuánto. Bueno, el caso es que las críticas son muy buenas. Y Renoir en su casa de Beverly Hills le llegan noticias de que hay una película a él que le está yendo medio mal, que suele tener malas críticas ya hace años. De repente resulta que está hecho una película buenísima y él no se había enterado. Y entonces llama a pedir verla y tardan meses en mandarle una copia. Tardan meses y tal, y al final ya consigue que le den una copia, organiza allí la proyección en su casa, y al ver, bueno, sobre todo ver que tiene tan buenas críticas y ver que la película quedó tan bonita, ya decide reivindicarla y hablar de ella como suya, lo que no había hecho durante todo este tiempo. A mí esto lo que me gusta es la lección moral que hay detrás de todo esto, que yo siempre digo que las obras maestras no salen porque uno se siente y diga, os vais a cagar. Voy a hacer una película que vais a ver. Normalmente cuando alguien hace eso, si alguien está en idiota de hacerlo, suele hacer un desastre. Y que siempre las cosas salen un poco por accidente, por casualidad, obviamente. Tiene que haber todos los elementos estar allí, el talento de unos y de otros y todas esas cosas, y el de Renoir se daba por descontado, ¿no? Pero todos los accidentes que rodean esta película yo creo que es una ilustración perfecta de la modestia del arte, ¿no? Y de la vida, y de lo accidentado que es todo, y cómo las cosas que nos creemos que son así por lo listo que eres, pues no, a lo mejor es por lo listo que es tu vecino, o porque ese día llovió, ¿no? O sea, y nunca es por nada tan intencionado, ni tan... Y eso yo creo es muy bonito, y esta película es probablemente la más perfecta ilustración de ese azar. Pues yo tenía previsto que viéramos una escena, pero creo que sobra totalmente. Yo creo que ahora lo mejor es que mantengamos esta cita con Renoir, compartir campaña, que la veamos. No te quiero interrumpir, si quieres podemos seguir, pero creo que no hace falta que yo vaya comentando algo. No, de ninguna manera, aunque están en el fondo Jean-Paul y Gomer, me están viendo, no me han dicho nada, entonces imagino que sí podemos. 5 minutos más. ¿Es esto más o menos? Una, dos. Así que podemos seguir. Sí, con este elogio, con este entusiasmo que despierta la película, porque creo que en mi caso mi presencia es más de facilitador, más que de comentar la película, y lo fundamental aquí es que el invitado vaya expresando de forma sincera, directa, lo que siente ante la película que ha elegido, ¿no? Creo que lo has hecho con una rotundidad, con una sencillez y con un entusiasmo encomiables, ¿no? Cabe señalar que hay un mito con respecto a Partir Campagne. Se ha dicho durante muchos años que era una película incompleta al tener esta duración tan peculiar de mediometraje. Y el propio Renoir alimentó este mito, ¿no? Cuando se comparece, Braunberger estaba obligado a que fuera un mediometraje de unos 50 minutos de duración, porque los herederos de Maupassant o quienes estaban gestando sus derechos decían que cada cuento daba para una película de 50 minutos como mucho. Entonces empezaron a rodar, les empezó a gustar, iban a apostar ya por un largometraje, pero legalmente no podían. Y entonces luego sucedió todo lo que sabemos en cuanto a las inclemencias del tiempo, la discusión muy agria que tuvo con Sylvia Bataille, que amenazó con dejar el rodaje, y luego todo el conjunto de anécdotas que vamos rodeando la historia, ¿no? Pero digamos que fue concebida como mediometraje. Lo menciono porque es algo muy usual. En el cine hay o cortometrajes o largometrajes, pero mediometrajes no hay tantos. Incluso diré que hay muy pocos. No, y yo siempre digo que la mejor
la mejor película de la historia del cine para mí sería, ya siempre, muchas veces digo que es Partida de Campaña, es una tontería decir ese tipo de frases, pero bueno, como te preguntan los periodistas, ¿cuál es tu película favorita? Pues yo unas veces digo El apartamento de Billy Wilder, otras digo Pickpocket de Besson, otras El niño somos el Pickpocket, ¿no? Pero la que más veces he dicho, sin duda, es Partida de Campaña. Sí, es una película para mí prodigiosa. Y hace 2 meses estuve en la hija de Braun es quien sigue administrando la sociedad y produce películas, no demasiado, pero sigue en activo, es una mujer encantadora y estuve con ella, una productora, y en un momento ya hablamos bastante de esto y me habló del amor de su padre por esta mujer. Y entonces habló con un poco de antipatía, porque ¿quién se quería esta mujer para...? Vamos, no me decía eso, pero como para tratar mal a mi padre, ¿no? Que a lo mejor si lo hubiera tratado bien no hubiera sido ella. Pero fue bonito y muy encantadora. Me dijo, ¿te gustaría ver los papeles que tengo de Partida de Campaña? Digo, ¿qué papeles? Entonces me trajo un archivador, una caja de cartón, la abrimos y entonces ahí estaban el contrato de Renoir, cartas de Renoir a Braun, estaban hasta los recibos del laboratorio, estaban los salarios de unos y otros, varios presupuestos, cartas, cosas así, y me produjo una emoción tan grande tener esos papeles allí en las manos y decir, Dios mío, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Y sí, bueno, ella sigue llevando esto, todas las cosas que hizo su padre, ¿no? Que era un hombre muy comprometido, y un hombre, por ejemplo, con el Frente Popular, con la Guerra de España y con toda esta serie de cosas. Era un productor muy progresista de ideas y un hombre muy avanzado, ¿no? Tiene una filmografía también envidiable. Notable, porque acabó produciendo alguna película de la Nouvelle Vague, ¿no? Ahora no recuerdo si... Pues, no quiero cometer un error, pero yo no sé si hasta Livre Salí de Renoir no está ahí. Está ahí. Ahora que ha muerto Ana Karina, ¿no? Es su mejor película. Pues creo que sobre cualquier comentario, es decir, que la presentación tan apasionada, tan clara, nos invita directamente y sin transición a que vemos la película, si les parece. Así que, Fernando, ha sido un placer escucharte. Espero que contamos contigo más adelante, si puede haber otra oportunidad. Y desde luego, este entusiasmo yo creo que ha sido comunicativo y que el público va a disfrutar mucho viendo esta obra maestra. Que siempre acabo de interrumpir en una frase que iba a decir antes, me he ido por otro lado, como siempre estoy haciendo digresiones. No, que yo en mis sueños me imagino, hay una película muy bonita que se llama Le Plaisir, de Max Ophüls, que muchos habéis visto, que son 3 episodios, que el primero y el último están bien, pero el del medio, que es un cuento de Maupassant, La Maison Tellier, para mí es una obra maestra, y yo siempre digo, ¿por qué alguien no? Bueno, los tres son Maupassant. Sí, pero ese es el que para mí me parece la película más bonita de Max Ophüls. Y entonces yo siempre pienso en Partida de Campaña y Le Plaisir, yo las pegaría o las programaría en programa doble continuamente, porque es 2 historias de Maupassant, de una misma época, de un mismo clima, de un mismo ambiente, hechas por 2 genios del cine, ¿no? Y juntas, porque es tan raro ver una película de 38 minutos, juntas hacen lo que sería un largo, ¿no? Yo me imagino ese es el mejor largo para mí imaginable, es ver esas 2 películas en programa doble. ¿Y te acuerdas de la última frase del placer? Le plaisir n'est pas gai. Ah, sí. Y que tiene que ver con Partida de Campaña también. Sí. El placer no salir de esta gravedad también incluida, ¿no? en lo efímero, en la brevedad, en lo placentero también, ¿no? Sí, como una frase, una cita que leía el domingo en el periódico, que citaban a Lord Chesterfield, que decía: el placer es momentáneo, la postura es ridícula y el costo desorbitado. Yo creo que con esta frase podemos dar por terminada la conversación.